La técnica es el conjunto de procedimientos o recursos que se usan en cualquier campo del saber o accionar humano, los mismos que se desarrollan por el aprendizaje y la experiencia. En otras palabras, la técnica es la forma de actuar ordenada. Consiste en la repetición sistemática de ciertas acciones. Usualmente la técnica requiere del uso de herramientas y conocimientos muy variadas, que pueden ser tanto físicas como intelectuales. Una de las características de la técnica es que aparece como un recurso desarrollado frente a la necesidad de alterar el medio o fenómeno para adaptarlo según los requerimientos del mismo. Otra característica de la técnica es que posee la particularidad de ser transmitible, es decir, se la puede compartir entre diversas personas. Es por esto que una persona puede aprender una técnica de otras, puede transformarla e incluso inventar una nueva partiendo de esa técnica. En la investigación, las técnicas funcionan como un sistema que recolecta, dirige, conserva y transmite datos. Las técnicas, junto con otros pasos y procedimientos, constituyen el método científico que los investigadores utilizan para dar respuestas a problemas o fenómenos a través de la comprobación de hipótesis. Por lo tanto, todo proyecto de investigación debe incluir técnicas de recolección de datos para así ser aceptados por la comunidad científica. La técnica en sí pretende los siguientes objetivos: ordenar las etapas de investigación, aportar instrumentos para manejar la información, llevar un control de los datos y orientar la obtención de conocimientos. En cuanto a las técnicas de investigación, se estudiará dos formas generales: la técnica documental y la técnica de campo. Las técnicas documentales se enfocan en recabar información científica ya existente en textos científicos, necesarios para procesar la parte teórica del estudio, pero que el investigador desconoce personalmente. En otras palabras, esta técnica tiene como finalidad encontrar datos de información cuantitativa o cualitativa, ya presentada en la ciencia. Esta información se ve plasmada en los trabajos de otros investigadores, por lo que ha de tomarse en cuenta a estos y el contexto espacial y temporal de las fuentes. Este tipo de técnicas se encuentra el fichaje, la lectura científica, análisis de contenidos, redacción, entre otras. Mientras que las técnicas de campo tienen como finalidad recabar información empírica, presente en la realidad estudiada por el investigador. Es por ello que procesan la parte empírica de la investigación. Las técnicas de campo llevan al investigador a incluirse en el problema o fenómeno, ya sea observando su comportamiento sin intervenir o manipular las variables que lo causan. Entre las más importantes se encuentran la encuesta, la entrevista y la observación. A continuación hablaremos sobre los instrumentos. Es necesario aclarar el vínculo que las técnicas de investigación tienen con los instrumentos de recolección de datos. Los instrumentos son los recursos de las técnicas, las herramientas específicas que las ponen en acción. Por lo tanto, van a la par con las técnicas porque son usados por estas para recabar información, a través de un desglosamiento de cuestionamientos que el investigador hace con la finalidad de obtener datos empíricos. Por ejemplo, el instrumento de la técnica de la entrevista es su cuestionario, una guía de preguntas abiertas o cerradas. El instrumento de la técnica de observación es una lista de cotejo o registro de observación. El instrumento de la técnica de la encuesta es su cuestionario, con preguntas específicas sobre el tema del estudio. Bien, a continuación presentaremos concepciones según tres autores, para aclarar lo que el instrumento representa para las técnicas de investigación. El primer punto los instrumentos son aportes, es decir, medios materiales, que deben guardar los datos obtenidos para que sea posible recuperarlos, analizarlos e interpretarlos. Estos medios materiales pueden ser de tipo digital o físico. El segundo punto. Un instrumento es el recurso de las técnicas y tienen como objetivo la medición y registro de información o datos observables, válidos y objetivos que plasmen la realidad lo más fielmente posible. Esto quiere decir que debe acercarse y medir las variables y conceptos que le interesa al investigador. Tercer y último punto. Los instrumentos son las herramientas que las técnicas utilizan para crear sistemas de información que ayuden al analista a comprobar o negar las hipótesis planteadas sobre el estudio.
En consecuencia, la utilización correcta de una técnica más su instrumento respectivo da como resultado la recolección de datos o información de una realidad específica y delimitada en un espacio y tiempo. En efecto, para que esta realidad sea fielmente representada, conviene al investigador el desarrollo de instrumentos objetivos con preguntas o cuestionamientos precisos. La fase que comprende la aplicación de las técnicas de instrumentos de investigación es la más laboriosa dentro del proceso investigativo. Tomando en cuenta esto como referencia, podemos decir que al aplicar una técnica debe ir de la mano con un instrumento. En este caso, la técnica viene a ser la observación, mientras que el instrumento es la lista de cotejo, la cual mencionaremos más adelante para saber de qué se trata. La observación es la técnica de investigación básica sobre la cual se sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que se observa y el objeto que es observado. La observación es un elemento fundamental en todo proceso investigativo, ya que en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos que le servirán posteriormente. Además, es la técnica más antigua y más utilizada en investigación, pero ella tendrá valor en la medida de que sirva a un objeto ya formulado en la investigación, sea planificada en forma sistemática y esté sujeta a comprobaciones y controles de validez y confiabilidad. En el acto de la observación se pueden distinguir el observador, el objeto de observación, los medios para observar, las condiciones de la observación y el sistema de conocimientos relacionados con la finalidad de que las observaciones y las interpretaciones resulten de ella. Existen dos clases de observación, la observación no científica y la observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad. Observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso. El investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación, mientras que observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por lo tanto sin preparación previa. Los pasos que se deben seguir son: A. Determinar el objeto, situación, caso. Esto se refiere a qué se va a observar. B. Determinar los objetivos de la observación. Se refiere a para qué se va a observar. C. Determinar la forma en que se van a registrar los datos. Se refiere al instrumento. D. Observar cuidadosamente y críticamente. E. Registrar los datos observados. F. Analizar e interpretar los datos. G. Elaborar conclusiones. Y H. Elaborar el informe de observación. Este paso puede omitirse si en la investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo caso el informe incluye los resultados obtenidos en todo el proceso investigativo. Históricamente, la entrevista surge en las confesiones hechas por las instituciones religiosas y tribunales, en la que, por vía de la confesión, revelan sus actos frente a una autoridad que prescribe y proscribe los comportamientos sociales. Para el siglo XIX se empieza a utilizar la confesión en diversas relaciones sociales, como padre e hijo, educando y educador, médico y paciente, etc. La confesión evolucionó desde el decir todo al hacer hablar. La entrevista es una técnica que por medio de preguntas y un diálogo o conversación verbal con el entrevistado se recaudan datos. Este tipo de técnica requiere de una comunicación interpersonal entre los partícipes de la entrevista, es decir, entre el que pregunta y el que contesta. La entrevista se considera como la de mayor eficacia por delante del cuestionario, dado que por medio de la entrevista se obtiene información más amplia y entera. La entrevista resulta conveniente y con ventaja en investigaciones cualitativas, donde el entrevistador es la herramienta de la investigación. Teniendo esto en cuenta, hay que saber distinguir esta técnica de algunas situaciones de intercambio de información, como el interrogatorio. En esta situación, la persona interrogada da respuestas concretas a preguntas concretas en la cual no cuenta con la libertad de ser espontáneo.
También hay que saberlo distinguir de la encuesta, la cual es una herramienta donde el encuestador realiza una serie de preguntas donde éste ya ha elaborado las alternativas de respuestas que tiene el encuestado como posibles respuestas. Y por último, también hay que saberlo distinguir de un cuestionario, el cual es una herramienta utilizada en entrevistas de tipo cuantitativa. Se utilizan preguntas previamente hechas, que pueden ser aplicadas a un gran número de personas, donde se obtienen respuestas escritas. Ahora, ¿qué tipos de entrevista existen? Es posible distinguir de manera general tres tipos de entrevista respecto a su planeación o estandarización. La primera es la entrevista estructurada. Este tipo de entrevista es sistemática. Realiza las mismas preguntas ya preestablecidas y con un determinado orden a todos los interrogados, con la misma formulación y misma secuencia. Por tanto, el estímulo es similar para todos los individuos involucrados. Esto no quiere decir que todas las personas interrogadas van a dar la misma respuesta, ya que éstas tienen libertad en manifestar lo que crean correcto. Es importante decir que el hecho de que el entrevistador haga las mismas preguntas a todos los individuos involucra un fuerte impacto de rigidez en la dinámica de la entrevista. La desventaja que produce la utilización de este tipo de entrevista es que carece de la flexibilidad, por lo que existirá una ausencia de adaptación al entrevistado. La entrevista semiestructurada. En este caso, el investigador cuenta con un guión el cual abarca los temas que se van a topar en el transcurso de la entrevista, es decir, que cuenta con un contenido preestablecido. No obstante, el orden en el que se traten los temas y el modo de formular las preguntas es decisión de la persona que entrevista según éste vea conveniente. Permite mayor apertura en las respuestas del sujeto entrevistado, debido a que hay mayor libertad en la respuesta del sujeto que se está entrevistando. Y la última es la entrevista no estructurada. En la entrevista no estructurada, el contenido y la forma no cuentan con un preestablecimiento y varían según el sujeto que se esté entrevistando. Por ende, las preguntas son más informales y flexibles. El objetivo del entrevistador a la hora de aplicar una entrevista no estructurada es sacar información del interrogado en el transcurso de la entrevista según los temas que éste desea abordar. Ahora hablaremos sobre la entrevista cualitativa y cuantitativa. Al interrogar a personas con el fin de conocer sobre un tema de interés por parte del entrevistador, se puede hacerlo desde dos perspectivas, desde un criterio cuantitativo o un cualitativo, utilizando dos instrumentos, un cuestionario estandarizado y rígidamente estructurado en las preguntas y en las posibles respuestas, y una entrevista libre, que carece de una estandarización hecha previamente. La entrevista cuantitativa utiliza la herramienta de cuestionario, en la cual el entrevistado se ve limitado en cuanto a sus respuestas. Es decir, el sujeto que es interrogado no tiene la oportunidad de, si éste quisiera, extenderse en su respuesta sobre algo que a él le interese. Quiere decir que no puede desviarse del tema del cual el investigador está abordando en el cuestionario. En esta entrevista se utilizan las mismas preguntas para todos los interrogados. Por otra parte, la entrevista cualitativa tiene como propósito entender cómo piensa el sujeto entrevistado, su modo de juzgar y captar las experiencias de éste. El interrogado es el protagonista de la entrevista,